Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos un hombre calabaza. Sí, así suena raro. Ya empezamos con Halloween, con Día de Muertos, con cosas otoñales, ¿ok? Los invito a que entren a mi canal y en la sección de videos ahí hay muchos tutoriales de estas épocas. Iré moviendo en el canal los videos que salen al principio, a ver si puedo y que puedan ver los que tengo de Halloween y de esta época otoñal para que se vayan dando una idea y que igual y quieran hacer uno de esos. En esta ocasión voy a hacer el hombre calabaza y necesito estambre angorita o el que ustedes gusten. Si lo quieren más grande, necesitan un estambre más grueso. Si lo quieren más pequeño, háganlo con hilaza y con eso sale más pequeño. El naranja lo voy a ocupar para el cuerpo, el verde para las hojas y el cuello, el café es para los zapatos, para el tallo y unas ramificaciones que trae en el tallo, y el gris para la suela de los zapatos. Vamos a ocupar botones de madera, bueno, uno, pero necesito ver cuál le va a quedar. Necesitamos botones negros o café, dependiendo de lo que ustedes gusten. De hecho, voy a ver si quedan. Si no, voy a usar negros de 1,5 centímetros de diámetro. Sí, miren, 1,5 de diámetro. Y creo que ya. Fieltro blanco para alrededor de los ojos. Entonces, creo que es todo. Y creo que voy a utilizar un tono un poco diferente a este café, uno más clarito, para hacer las rayitas de la calabaza. Pero creo que es todo. Entonces espero que les guste y voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vamos a empezar con la manita. Vean, yo sé que parece repetitivo mis videos, pero trato de modificar cómo va la vestimenta y cositas así. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena, por si se me olvida mencionarlo. Y entonces, vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo atejo, remato. Ay, perdónenme. Y hago otra manita. Yo ya la tengo hecha. Entonces, así va a quedar. De la vuelta 8 a la 15, rematamos y listo. Ok, ya quedaron las manitas. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Pero adivinen qué. La piernita va así. Es que voy a hacerle los zapatitos aparte. Vean. Entonces se ve hermoso. Ok, entonces vamos a hacer las piernas. La primera pierna sí se remata, la segunda no. Entonces vamos a comenzar con el color naranja otra vez. Y vamos a hacer esto.
un anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Y la segunda vuelta la subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, los tejo y regreso. Me va a dar un total de 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la cadena de atrás. ¿Ok? Entonces son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. Luego en la vuelta 9 subo y son 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y en la vuelta anterior me dieron 18 puntos. En esta me van a dar 15 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 18 es punto por punto. Cada vuelta tiene 15 puntos bajos. Las tejemos y regreso. En la primera pierna sí se remata y en la segunda no. ¿Ok? Entonces tejo las dos piernas y regresamos. Ok. Ya en la vuelta 19 vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a hacer esto. 3 cadenas y alineamos las piernitas. Y vamos a tejer 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos.
3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Creo que no se notan mis hojas, ¿verdad? Bueno, en la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2, ahí está, 3. Ahí está. Luego tejo los 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 sobre los 3 puntos bajos anteriores. Y luego tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 para cerrar la segunda piernita. ¿Ok? Y ya quedó. Vean. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Son 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos, una disminución. En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. 24 puntos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 32 vamos a pegar los bracitos. Ok, vamos a hacer 1, 2 puntos bajos. Parto a la mitad del brazo y clavo. Y hacemos 1, vuelvo a clavar, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acaba de ocurrírseme algo. Voy a ponerle un chaleco. A ver qué tal queda. Ok, lo partimos a la mitad y hago 1,
2, 3, y 4. ¿Ok? Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33 voy a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. En la vuelta 35 nos vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5, la disminución y 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a comenzar la cabeza. Empiezo con el cuello. Son vuelta 36, son 12 puntos bajos, punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 38 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. 5 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta, en la vuelta 40 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, de la vuelta 41 a la 51, punto por punto y regreso. En la vuelta 52 vamos a tejer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 2, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución.
y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 54 son 4 puntos bajos, una disminución. Es que es un ruido chistoso mi chaparrita y entonces me dio risa. Ok, 4 puntos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en esta vuelta ya introduje el palito que sostiene la cabeza. Lo miden y ya queda. Yo en este caso hago uno de madera, utilizo uno de madera, pero si quieren ustedes pueden utilizar uno de una de silicón, una barra de silicón, eso es al gusto. Entonces, ya que hice eso, lo rellené y entonces en la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Hola, es que dije una cosa en la vuelta anterior, pero ya la corregí. Ok, vuelta 56. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y vamos a dar, me va a dar un total de 18 puntos. Es que había dicho que 12 y no, son 18. Entonces, los tejo y regreso. Vayan rellenando, porfis. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 es la última. Vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a rematar cuando cerremos la vuelta y dejamos estambre para poder coser el centro. Ok, entonces lo tejo, lo coso y regreso. Ok. Ok, miren, ya terminé el muñequito. Ahora voy a hacer el otro zapatito. Ok. Vamos a comenzar con el color gris. Y voy a empezar tejiendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto y cambio el color, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. El gris nada más lo quería para la suelita y vamos a tejerla en café toda la botita. Entonces, en la vuelta 6, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso.
En la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto. Pero ahora sí tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. 30 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 16 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta. En la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Vamos a esconder esta parte. Ya saben, primero clavo la aguja y luego ensarto. Ay, espérenme. Ahí está. No es fácil. Bueno, iba a decirles algo. En México casi por lo regular, todas para ensartar mojan la punta. Entonces, miren, así es más fácil. Ahí está. Ahí está. Ay, se me salió. Ay, hoy ando. Bueno, le ensarto y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, en la parte de enfrente voy a hacer esto. Con el verde voy a... Ah, no, espérenme. Empiezo de arriba. Porque, vean, hago esto. Dejo tantito, ¿no? Y hago el cruce. Y luego acá. Y luego acá. Y aquí me voy a donde terminé la otra línea. Así. Y aquí clavo. Y me voy al otro lado. Y vean. Entonces vamos a ponérselo. Ahí está. Bueno, ahí está. Y voy a hacer el nudito. Y hago el moño. Y corto. Ahí está. Así vamos a hacer el otro zapatito. El otro botín. ¿Ok? Entonces, lo hago en el otro lado y regreso. Ok, ahora vamos a hacer el cuello. Miren, ya quedó así las patitas. Vamos a hacer el cuello. El cuello voy a tejer 20 cadenas más una. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a medir. Sí, miren, 20 cadenas más una. Luego voy a tejer un punto bajo a partir de la segunda cadena.
tejo 20 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 2 voy a girar el tejido. Aquí. Subo con una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 3 giro el tejido y hago 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 4, vean, va quedando así. Así. Entonces, el botón de madera debe de ir aquí. O sea, va a ir de ladito. Vean. Así. Aquí. Entonces, en la vuelta 4, vamos a hacer esto. Para que se vea bonito, voy a subir con una cadena. O sea, giro el tejido, subo con una cadena, hago 2 puntos bajos, 2 puntos dobles, es así, así, y jalo todo, 2 puntos altos, 2 puntos dobles, y un punto bajo. Ok, luego 2 puntos dobles, 2 puntos altos, 2 puntos dobles, un punto bajo. Y vean, se hace como una onduladita. Y otra vez, 2 puntos dobles, 2 puntos altos, 2 puntos dobles, y un punto bajo. ¿Ok? Lo termino de tejer y regreso. Aquí en la orilla va a quedar 2 puntos dobles y un punto alto. Así, no se preocupen, queda bien. Entonces, lo remato y con hilo de coser. Bueno, primero escondemos estas tiritas. Ya saben, ensarto. Bueno, no, primero clavo y luego ensarto. Ahí está. Ya quedó. Y lo mismo hago del otro lado. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atorar el cuellito. Así. Por la parte de un lado. Y voy a clavar, a coser el botón atravesando los dos, los dos lados del cuello. ¿Ok? Y pego el botón. ¿Ok? Lo hago y regreso. Nada más les mostré porque me cuesta mucho por lo de la cámara. Pero vean, va así. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a pegar. No es cierto. Voy a hacer el rabito de acá arriba
y el tocado que lleva arriba. Para eso necesitamos el color café. Y el rabo café vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Espérenme, ahí está. Y luego, en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Me dieron 9 puntos. Entonces, en la tercera vuelta voy a hacer esto, punto por punto, pero agarrando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 9 puntos bajos. De la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Dejen ver si es a las 6 o a las 7, pero dejen ver el tamaño. Ok, lo hice hasta la vuelta 8. Dejen corrijo aquí. Para que no haya problema. Ok, dejen, agarro un lápiz que ya se acabó la pluma. Y entonces, vamos a dejar estambre para coser. Y hago esto. Remato. Lo voy a rellenar. Aquí. ¿Ok? Y lo voy a pegar, lo voy a coser en el mero centro de la cabeza. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, así ya quedó. Y entonces, ahora voy a hacerle unos cairelitos, como 2 cairelitos. Entonces vamos a hacerlo en el tono café. Voy a hacer 15 cadenas, sí, 15 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más una. Y entonces hago, a partir de la segunda, 15 aumentos. Son, por cada cadena voy a hacer un aumento. ¿Ok? Pero espérenme, no, ¿saben qué? Lo voy a hacer en... Entonces son 15 cadenas más 2. Y hago puros aumentos de puntos altos. Sí, porque se va a desaparecer, no se va a notar. Entonces, en cada cadena hago 2 puntos altos. Lo tejo y regreso. Y hago 2 tiritas o 3, dependiendo del gusto. Dejen, hago 2 y si veo cómo me va quedando, ya decido poner la tercera. Ok, voy a rematar y voy a dejar estambre para coser. Ok, entonces remato y dejo estambre para coserlo. Vean cómo quedó. Entonces yo creo que hago 2, nada más hago otro más y regreso. Ok, y lo vamos a coser aquí a la orillita del tallito. Ok, vean, ya les puse los cairelitos. Y entonces, ahora nos falta hacer una hojita. La hojita la voy a hacer en el mismo tono de verde.
y voy a hacer, a ver si me sale, 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Entonces comenzamos con un punto bajo, un punto doble, 2 puntos dobles, aquí van, 2 puntos altos, 1, 2, un punto doble alto, y llevamos 1, 4, 6, 7, y luego hago 2 puntos dobles. No, un punto alto, 2 puntos altos, perdónenme. Yo dije, hay dobles, no. Y luego es un punto bajo doble. Ahí está. Ok. Ahora, aquí en el último de que hice punto doble, voy a hacer 3 puntos dobles en el mismo punto. Puntos bajos dobles. A ver. Ahí, espérenme. Aquí, en el último. Va. Ay, espérenme. Es que hice algo mal. Ok. Aquí. Ahí había hecho doble lazada. Van 2. Van 3. Y giro y luego hago otro punto doble en la siguiente cadena. Punto bajo doble. Luego hago 2 puntos altos. 1, 2. Luego hago un punto alto doble. Así. Luego hago 2 puntos altos. 1, 2. Y luego hago 2 puntos dobles bajos. Ahí está. Y hago un punto bajo. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Dejo algo de estambre para poder unir. Y esta la voy a unir aquí. ¿Ok? La coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¿Qué falta ahora? Vamos a hacer la decoración. Primero voy a poner los ojitos. Los ojos voy a necesitar fieltro blanco. Dejen, voy por él porque creí que tenía, pero no. Ok, vamos a cortar de esta forma los ojos. Vean. Entonces, van a abarcar 2, 4, 6, 8 vueltas. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con este hilo? No sé si con este. Sí, creo que con este. Voy a hacer punteada toda la orilla. ¿Ok? Y ahorita se los enseño cómo va a quedar. Y lo vamos a coser con aguja normal. Y vamos a hacer como punteada la orilla. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a puntear sin tocar la orilla
como hilvanado. Y procurando que las puntadas sean del mismo tamaño. Y vean, como si estuviera hilvanado. ¿Ok? Así. ¿Ok? Lo sigo cosiendo y regreso en toda la orillita del ojo. ¿Sale? Miren. Ahí está. Me pongo casi en la esquinita, pero no. Giro. Y hago esto, de hilvanar. ¿Ok? Ok, vean. Estoy viendo si se va a ver bonito con los ojos cafés. O le tendré que poner verde. Negros. Creo que van negros. Para que luzcan. Si no va a ser mucho café. Entonces, los cambio de color. Ah, es que miren, tengo café oscuro. Sí, mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegarlo con silicón y voy a pegar los ojitos. Pero antes de pegarlo, le voy a pasar una línea de este estambre café aquí. ¿Ok? O no, ¿saben qué? Primero lo pego y ya voy cosiendo. Entonces, vamos a pegarlo en la vuelta, a ver, 36, 38, 40, 42. A partir de la 42, más o menos, y vean, nada más le pongo en la parte de la orilla. No le pongo en medio. Para que no se haga tieso. 36, 38, 40, 42. A ver. 36, 38, 40, 42. Ahí está. Y lo centro. ¿Ok? Luego, aquí y aquí van a ir los ojitos. Voy a marcarlos tantito. Aquí y aquí. No los voy a pegar. ¿Por qué? Porque primero voy a coser. Espérenme. Dejen, cierro mi silicón si no se me seca. Y corto una tirita de este café. Y entonces, con este café también vamos a hacer la naricita, ¿eh? Hago el nudo. Ah, y las cejas. También las cejas las voy a hacer con este café. Entonces, voy a comenzar a esta altura. Y voy a pasar el fieltro. Ay, eso era lo que me temía. Ok, voy a hacer esto. Hago los hoyitos antes. Ok, ahí está. Y cada dos tiritas, dos hileras, voy a brincar. Luego hago de tal manera que queden a la misma altura de largo. Y luego acá. ¿Ok? Y entonces hago esto
hasta acá, hasta las otras dos hileras de acá. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vuelvo a clavar y hago el hoyo. Y me voy para acá. Hago otra vez el hoyo. Acá arribita. Ahí está. Que no pasa. Entonces lo vuelvo a hacer más grande. ¿Ok? Ahí está. Y me voy para acá. ¿Ok? Entonces así lo hago toda la vuelta hasta llegar acá. 2 tiritas antes y regreso. Ay, espérenme. Mejor, ¿saben qué? Es que voy a hacer esto. Es que me falta la raya de en medio. Y si no la hago, y me voy aquí. Y vean, hago esto. Lo paso por en medio, pero me vuelvo a ir acá. Así. Perdónenme, ya casi la riego, la arruino, dijo. Ok, ahí espérenme, es que mis uñas no me ayudan. Ok, y vuelvo otra vez a coser toda la orilla. Ok, entonces ya hicimos la raya de en medio de los ojos. Y ahí está. Ok, entonces ahora sí hago del otro lado lo mismo. Ok, miren, aquí vamos a rematar así. Porque jalo de aquí y saco aquí donde terminé. Y entonces así ya me lo llevo para acá. Ya vi por qué no entra. Es que la punta de la aguja tiene silicón líquido. Entonces por eso no estaba entrando. Ok, miren. Ahora vamos a pegar los ojitos. Con el silicón líquido. Vamos, en donde están las marcas, ahí voy a poner. Ok. Ok. Y me espero a que seque tantito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, voy a hacer las marcas de la calabaza. Y voy a hacer esto. Esto sí es al tanteo. La verdad sí es al tanteo. Y me voy a ir así. Como es que la quería pasar de un lado a otro, pero no se puede. Y vean. Y lo saco de donde lo clavé. Ahí. Ahí está. Y de aquí me voy para acá. Y de aquí, donde terminé, me voy para arriba. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Y ahí está. Y así marco toda la calabaza
hasta este lado, hasta aquí. Entonces, de aquí, por ejemplo, me voy para acá arriba. Es un poco difícil encontrar, pero vean. ¿Ok? Y entonces, miren, y aquí me salí muy acá. Aquí. Y aquí hago la línea imaginaria y me voy para acá. Y vean. Trato de alinearme a las que hice antes. Y esta va hasta acá. Y vean. Y la otra tiene que bajar hasta acá. Si tienen una aguja más larga es mucho mejor, ¿eh? La mía porque es corta, pero si es larga es mucho mejor. Vean. Y me voy para este lado. Uy. Ay. Ahí está. ¿Ok? Y entonces así las hago y regreso. Yo creo que me alcanza una aquí y la de la orilla. Ok, vean, ya quedó más o menos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer la naricita. Y voy a escoger así. Y vean. Voy a pasar varias veces el estambre. Así. Y voy a rematar. Ahí está. Lo clavo y lo mando para otro lado. Luego, vamos a hacer las cejas. Esas las voy a hacer como a la mitad del ojito y pequeñas. Y la voy a pasar 2 veces. Y la otra va para acá. A ver. Va aquí. Trato de que esté alineada a la otra ceja. Ahí jale sin querer. Ahí está. Y aquí. Ok. Voy a rematar. Ahí está. Y clavo y lo mando a otra parte. Y voilà. Ok, miren, ya quedó mi hombre de calabaza. Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse. Voy a empezar a subir, por ejemplo, mañana a ver si hago a Chucky. Voy a empezar a hacer los de Halloween, porque ya estamos en temporada. Y entonces, espero que les guste, que me regalen una manita arriba, que me compartan para que crezca mi canal y YouTube me recomiende. El muñeco mide 25 centímetros más o menos de alto, sin tomar en cuenta el rabito. ¿Ok? Entonces,
Esto es algo diferente a lo que habíamos hecho, pero vean, quedó bonito. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.